12:37, ¿cómo andás, Magdalena? ¿Qué tal? Bueno, viendo ciertas cosas que te llaman la atención, por ejemplo, la maniobra para nombrar con jueces K en la Corte, ¿no? 290. Sí. 290, no es para nada menor, ¿no? A ver, hay una preocupación en el gobierno, hay un desvelo en el gobierno que es Comodoro Pi post-2015, y también ahora, no solo post-2015. Sí. Y están haciendo todo lo posible por meter gente de ellos en la justicia. Bueno, eso tiene que ver con eso. Efectivamente, y me parece que tenemos línea a quien consultar. Sí, está Daniel Sapsay, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Qué tal, Sapsay? Acá, Magdalena y la Nata, ¿cómo va? Bien, con mucho gusto, los saludo a ambos. Cuéntenos, ¿qué impresión le da este tema de las movidas del gobierno para posicionarse en la justicia antes de irse? Mire, me genera una enorme preocupación. Lo primero son estos listados de conjueces, donde vemos en muchos de los casos que no se cumple con las exigencias, pero además que no se cumple con un requisito básico para quien podría llegar a desempeñarse como juez, que es la capacidad de independencia de criterio. Son personas absolutamente ligadas con la administración actual, ya sea a través de cargos, ya sea a través de la defensa jurídica, ya sea a través de vínculos de familia, lo cual realmente me parece escandaloso. Por otro lado, es curioso esta voluntad de llenar de conjueces y al mismo tiempo de no cumplir con los plazos para la elección y el llenado de la cantidad de vacantes que hay en la justicia federal. Claro, el tema del juez subrogante. Exactamente, porque es lógico, un juez subrogante es una figura muchísimo más endeble que un juez de la Constitución, es decir, que ha seguido los pasos que contempla la Constitución, Consejo de la Magistratura, elevación de terna, designación por el Ejecutivo, acuerdo del Senado y todos los controles, que un juez subrogante que tiene, en definitiva, una designación muy precaria y que muchas veces, al mismo tiempo, se ha presentado para el mismo cargo, claro, a través del concurso. Claro. Entonces es muy presionable, si me permite el término. Ahora, ¿qué va a pasar, Sapsay? Porque ayer la Unión Cívica Radical se retiró diciendo que, bueno, igual que para la Corte hacen falta 2/3. Los K no los tienen, esos 2/3. No, por supuesto, y en eso es clarísimo porque es una exigencia constitucional. Es cierto que la Constitución lo expresa respecto de los miembros de la Corte Suprema. Ahora, miembros de la Corte Suprema son tanto los miembros permanentes como aquellos que eventualmente, ante un caso de recusación o excusación de un miembro de la Corte, se conviertan en miembros para resolución de esa causa, que es el caso de los conjueces. Aunque se desempeñe en un solo caso, ya se desempeña como juez de la Corte. Por lo tanto, es pura lógica que la exigencia de los 2/3 de la sesión pública y de todos los demás precedentes que aparecen con la reforma del 94 le son aplicables también a los conjueces. Decir lo contrario me parece una barbaridad y es violatorio de la Constitución. Ahora, usted se ha fijado, Sapsay, acudimos a su amplia experiencia como jurista, ¿no? ¿Se ha fijado que hay tal deterioro de la figura de la justicia, de los jueces en particular, que, por ejemplo, el secretario de Seguridad, Berni, el funcionario nacional, dice, por ejemplo, si sacamos a los jueces y ponemos robots o máquinas expendedoras, sería mucho mejor? Es decir, es una cosa que uno dice, pero ¿en qué mundo estoy viviendo, no? No, es una cosa totalmente humillante y además es una falta total de respeto a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. El señor Berni es un funcionario del Ejecutivo y se trata de comentarios absolutamente fuera de contexto y que denotan un espíritu totalmente autoritario. Es una burla a nada menos que el órgano de control por su misma naturaleza, que es el Poder Judicial. A partir del 2015, ¿qué posibilidades hay de desenredar esta madeja que hoy se está enredando? Bueno, yo creo precisamente que acá lo que habría que investigar en esta cultura de impunidad que nos ha atravesado durante toda esta década, de qué modo han contribuido miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público en el encubrimiento o en una forma de complicidad para no investigar de manera más que lenta, dejar perimir causas, solamente actuar respecto de algunos de los acusados y no respecto de los otros. Ver cuántos Ollarvides hay. Exactamente. Yo creo por eso, la idea
de la CONADEP de la corrupción, yo los escuchaba el otro día que precisamente hablaron del tema, que ha presentado una, me parece sumamente importante, porque se trata de una situación de emergencia institucional, en donde un organismo como fue la CONADEP en su momento, pueda transformarse en el verdadero receptor de denuncias, unificador de una cantidad de situaciones que abarcan a un número muy grande de funcionarios, va a facilitar enormemente luego los juicios que eventualmente se tengan que poner en marcha para la destitución de aquellos que han actuado contrariamente a lo que la Constitución y la ley los obligaban. Ahora, Sapsay, ¿cómo es realmente? Porque hay un procedimiento que creo que viene del 2008, ¿no? Pero que se aplicó después, 2011, 2012, ¿no? Que la idea del oficialismo es votarlos en la sesión que viene, creo, con 300 candidatos más a conjueces para todo el país prácticamente, ¿no? Sí, para distintas cámaras. Es decir, llenar de conjueces antes de irse, para que si bien no es un juez permanente, frente a la situación de vacancias y además ante la no cobertura, sean llamados a tener que cubrir las mismas para la resolución de casos concretos en los que no puedan intervenir los jueces naturales. Bueno, además una cantidad semejante impide un tratamiento particularizado, el conocimiento cabal de los antecedentes, la aplicación además de la misma normativa que puso en marcha el expresidente Kirchner, primero a partir del decreto 222, que impone precisamente el que se dé a conocer los antecedentes de la persona, sus antecedentes fiscales, un plazo para que la sociedad o sus organizaciones, las academias, etcétera, puedan pronunciarse a través de comentarios, ya sean de aval o ya sean de crítica, y la reflexión para ver si se designa o no antes de que pase el Senado. Pues ante semejante cantidad, y que aparece prácticamente como una suerte de imposición en el Senado, no sabemos muy bien realmente quién está dentro de ese paquete. Es irrazonable que se lleve a cabo de esta manera forzada sin que haya una emergencia además para nombrar de esta manera semejante cantidad de conjueces. Ahora, doctor Sapsay, no es una paradoja, yo casi diría siniestra, ¿no? Que ese decreto al que usted recién hizo referencia, el 222, ¿no? Que es un decreto de Néstor Kirchner, ¿no? De pronto parece como desactivado totalmente con lo que se está haciendo en este momento. Pero mire, esto ha pasado en distintas órbitas en donde se tomaron decisiones muy positivas y después pareciera como que se dio marcha atrás. El caso, por ejemplo, del acceso a la información pública. Se sabe que también poco después del acceso a la presidencia por el expresidente Kirchner, desde la presidencia se dictó un decreto que da acceso a la información pública que surja desde las distintas reparticiones de la administración central. Jamás se cumplió. Bueno, además de que no se ha cumplido, yo le doy la nata ejemplos concretos en los cuales se ha prohibido. El caso de la Sindicatura General de la Nación. Cuando el actual titular, Reposo, asume, prohíbe la publicación en Internet, la difusión en Internet de los dictámenes de la sindicatura, lo cual es absolutamente una decisión que va en contra del decreto que daba acceso a la información. Cualquier periodista o legislador que ha ido a la IGJ, a la Inspección General de Justicia, a preguntar por los antecedentes de cualquier SA, le han dicho que no tenía interés legítimo en preguntar. Bueno, y usted sabe que de la esencia del acceso a la información pública es la no necesidad de demostrar un interés particular. Lógico. ¿Cuál es mi interés legítimo? Soy periodista, es obvio que lo tengo. No, si no, cualquier habitante de la cualquier habitante también tendría que tenerlo, pero en nuestro caso es todavía más específico. Todavía más, lógicamente, o sea que es una aberración lo que está pasando. Y frente a lo que decía Magdalena, una contradicción total con lo que fue la etapa inicial de la década. Perdón, no, pero es tan paradójico, incluso lo que está explicando el doctor Sapsay, que el logro, yo diría, más importante en el historial de la presidencia de Néstor Kirchner es el nombramiento de la Corte. Sin duda que fue gracias en gran medida a este decreto
que se formó con el asesoramiento de representantes de organizaciones de la sociedad civil. O sea, fue un acto fundacional de gran calidad institucional y que llevó precisamente a una corte que vemos que en muchísimas circunstancias molesta al Ejecutivo y que en muchas circunstancias el Ejecutivo no cumple con las decisiones de la corte, lo cual es otra aberración. Gracias, Safay, por la comunicación. Daniel Safay, quien hablaba, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sí, y también a propósito justamente de libertades y libertinajes, ¿qué está pasando en Venezuela? Vos sabés que yo leo la palabra SEBIN. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Venezolano. Son los que te pararon a vos, claro. Y me corre un pequeño frío por la espalda. A mí, a Buñaski, a todo el equipo, ¿no? A Rapa, bueno, éramos varios. Acordate, nos borraron las películas que habíamos grabado, las computadoras. Estuvimos cerca de 3 horas detenidos de manera clandestina en un subsuelo en el aeropuerto de Maiquetía. O sea, fue realmente una situación algo fea. Así, recordame, que les dijeron, vengan o caminen. No, de golpe hubo 4 tipos de civiles, que no sabíamos quiénes eran, que no se identificaban, que nos llevaron medio de los empujones hasta el subsuelo. O sea, fue así, en pleno aeropuerto, ¿no? Imagínate que en Ezeiza te pasa eso. No, aterrador. Una locura. Entonces, ahora me entero de que el SEBIN detuvo en Maiquetía a Rodrigo Diamanti, que es presidente de una ONG que se llama Un Mundo Sin Mordaza. Esta organización, Un Mundo Sin Mordaza, viene usando el arte y la música para promover los derechos humanos y libertad de expresión en Venezuela. Rodrigo Diamanti es además miembro de los Global Shapers del World Economic Forum y fue aceptado en Harvard para realizar su maestría en políticas públicas. Fue la persona que organizó los numeral SOS Venezuela humanos en más de 100 países del mundo. O sea, la idea de denunciar la violación a los derechos humanos en Venezuela a nivel mundial. En línea de teléfono está Carlos Ponce, que es coordinador de la Red Latinoamericana para la Democracia y el Movimiento Mundial para la Democracia. Ponce, acá en Buenos Aires, Magdalena, Luis Guiñazú y Jorge Lanata. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos, ¿cuál es la situación de Rodrigo? Mira, el Rodrigo simplemente, primero le allanan la oficina hace una semana, le allanan la oficina a Rodrigo, y simplemente después de allanarle la oficina lo citan al cuerpo de seguridad policial del régimen, para que vaya a rendir declaraciones, pero no es una citación ni siquiera judicial ni nada. Cuando va para el aeropuerto, porque está invitado para un evento internacional, lo detienen en el aeropuerto. Igual que nos pasó a nosotros, mira vos. Sí, igual, lo mismo, pero lo detienen en el caso de él, como es venezolano, se lo llevaron a la cárcel directamente, sin tener ni fiscal presente, sin tener derecho absolutamente a nada. ¿Bajo qué cargos? Se lo llevaron en la noche a la cárcel. ¿Bajo qué cargos? Bueno, le están tratando de montar unos cargos. Supuestamente él está vinculado a una supuesta conspiración que se han creado en la mente el régimen, y realmente lo que tienen es absolutamente nada. En el caso de Rodrigo lo que es el presidente de una organización de derechos humanos, y además una organización de derechos humanos que trabaja con el arte, que trabaja con la música, que trabaja con imágenes. O sea, ni siquiera es una de estas organizaciones más activas de defensa de presos, sino una organización que más bien promueve la democracia. Además, uno no entiende cómo se desespera este régimen así. Seguramente, Carlos, lo que se ha buscado también en esta detención es que Rodrigo Diamanti, justamente, como está invitado en Harvard, y va a hablar en Harvard, es justamente silenciarlo, ¿no? Claro, no solo silenciarlo, además porque la campaña de SOS Venezuela fue una campaña muy exitosa, fue una campaña donde llegó un mensaje en todo el mundo, y ahora deciden, igual que a mucha gente, es que el régimen además empezó a arreciar de nuevo. Anoche se llevaron detenidos unos 200 jóvenes en autobuses, los llevaron todos detenidos. A Rodrigo lo empezaron a intimidar y ahora lo metieron preso. El ministro del Interior sacó una lista de casi 200 personas de las que quieren detener o que las están amedrentando para detenerlo. Realmente hay una situación bastante preocupante. Carlos, desde que empezaron las marchas de los estudiantes hasta hoy, ¿cuántos muertos hubo? Mira, van como 46, había ahí un muchacho que lo hirieron anteayer, que está bastante grave también,
Entonces al final son como 47, 48 muertos, porque hay algunos que también están apareciendo de repente en la calle como si fuera lampa común. Hay un muchacho que estaba organizando algunas manifestaciones y de repente apareció tirado en la calle como si lo hubieran robado. Entonces también hay estas muertes bien extrañas que se están dando en Venezuela, ¿no? ¿Y qué se comenta de los atentados que hubo contra custodias de personajes del gobierno chavista? Bueno, mira, hay uno ahí, mataron a uno de las custodias de Nicolás Maduro, pero eso es parte del AMPA común. A otro señor lo mataron porque realmente era un señor bastante, bueno, qué decirlo, era un malandro. Él es Otaiza, fue director de uno de los cuerpos de seguridad, era especialista en armamento, mató unas cuantas personas, según se dice, tenía un prontuario criminal, que se haya terminado así. Hasta los mismos del gobierno dijeron que había sido un grupo de AMPA común que lo habían matado, y después están inventando y que era gente que está persiguiendo gente del gobierno. ¿Pero eso se publica en los diarios? ¿Se publica en los diarios? No, mira, ya los diarios ya queda muy poco lo que puedan publicar los diarios, porque no sé si saben que en Venezuela, además de que los diarios, que toda la prensa audiovisual ha sido o comprada o sometida por el régimen, la falta de importación de papel ha hecho que los diarios realmente se cuiden lo que van a imprimir, y están imprimiendo el mínimo. Algunos diarios están imprimiendo el periódico porque simplemente les trajeron papel de Colombia. Otros diarios se habla de que ya se lo están vendiendo también al régimen. La situación de ahora, la última frontera que les quedaba, que era la libertad que quedaba en algunos periódicos de imprimir algo, ya estas también la han sometido. Entre lo que son las demandas judiciales contra los periódicos, como el caso de Tal Cual, y entre la compra de los periódicos y la limitación del papel, ya realmente es muy poco lo que implica. O sea que se podría decir que hoy el único medio de comunicación realmente independiente en Venezuela es el Twitter. Sí, ¿no? Y todavía, y aún en Twitter ya se está viendo que están tratando de empezar a limitar. Algunos de los tuiteros más importantes los han llevado presos, los han intimidado. O sea que hasta el Twitter también hay páginas web que desde Venezuela la gente te dice que no les pueden acceder. Nosotros como red hemos lanzado varias alertas de eso, pero realmente ha habido un nivel de intensibilidad en lo que está pasando en Venezuela preocupante últimamente. Carlos, Jorge Fernández Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te quería preguntar, ¿la solidaridad internacional existe con Venezuela o hay una especie de omertá entre algunos gobiernos afines al gobierno venezolano? Bueno, fíjate. Nosotros como red trabajamos mucho en la OEA, y uno va allá y te dicen todos por detrás de bastidores, sí, qué desastre lo de Venezuela, qué terrible, y después cuando van a votar, bueno, votan completamente a favor del régimen. Y te pongo un caso de uno, no te puedo decir el país porque el embajador se pondría bravo conmigo, pero él trató de cambiar el voto y llamaba directamente a su país diciendo no, que tenían que votar, que estaban violando por completo todo lo que era la tradición de la OEA y toda la normativa de la OEA, y en su país después llamó varias veces y lo ordenaron a votar a favor de Venezuela. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, mira, por un cheque petrolero mucho es lo que compra. No hay mayor movilización entre los gobiernos amigos no hacen absolutamente nada. Y realmente se callan, al final del día se calla mucha gente y al final no quieren meterse en ese problema. La solidaridad es muy poca la que hay. Pero por ejemplo, Carlos, instituciones importantes internacionales como Human Rights Watch, por ejemplo, ¿qué dice o no dice nada? No, claro que sí, acaba de publicar un informe de Human Rights Watch sobre las violaciones en Venezuela, sobre las persecuciones, sobre las torturas en Venezuela. Publicó un informe completo sobre Venezuela. Vivanco ha dicho en varias oportunidades que en Venezuela lo que hay es un régimen criminal. En el caso de Amnistía Internacional también ha publicado un informe sobre Venezuela donde pone las detenciones arbitrarias. Todas las organizaciones internacionales de derechos humanos todos han criticado al régimen. Pero este es un régimen que se protege detrás de una impunidad que le da estas nuevas visiones de la comunidad internacional que están más orientadas hacia un valor económico que otra cosa, ¿no?
Pero ¿tú crees que, por ejemplo, esto, la posición de la OEA, pero no existe la OEA? Bueno, ¿Existe la OEA? Bueno, ¿O no existe más la OEA? No, mira, la OEA tiene, incluso ahorita va a tener una reunión en Asunción. En la reunión de Asunción de comienzo de junio, el tema que decidieron, con toda la crisis que hay en toda la región en materia de derechos humanos y democracia, el tema que decidieron hacer es inclusión social. Pero inclusión social, y hay una reunión en Haití ahorita que promueve entre Ecuador y Haití para tratar de desbaratar y eliminar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces uno ahí no entiende. Te agradecemos la comunicación, Carlos, y mantenernos por favor al tanto de cómo es la suerte de Rodrigo Diamanti, que fue detenido por el SEBIN. Gracias. Con quien hablábamos, Carlos Ponce, coordinador de Red Latam para la Democracia. Te lo contábamos hace un rato, ¿no? El SEBIN, o sea, el Servicio de Inteligencia Venezolano, nuestros amigos, detuvieron en Maiquetía a Rodrigo Diamanti, en Maiquetía, en el aeropuerto, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordazas. No es solamente el petróleo, no es solamente la guita, no es. Creo que estamos equivocados en ese sentido. Acá hay una enorme complicidad de dirigencia que se dice progresista, nacionalista de izquierda, que se han agarrado toda la vida de organismos internacionales de derechos humanos como Amnesty, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha salvado de las dictaduras, que nos ha ayudado de la mejor manera en las dictaduras, que en general las organizaciones de izquierda y de progresismo latinoamericano amaban a estas organizaciones y era justo que las amaran, y ahora miran para otro lado. Justamente no es solo el petróleo, hay una complicidad ideológica. Bueno, yo no por es eso solo el petróleo. le preguntaba recién a Ponce, ¿qué pasa con Human Rights, no? Que siempre sale y dijo que había hecho un informe extenso, pero la verdad es que no se nota una trascendencia que tendría que acompañar un informe de ese tipo. Por ejemplo, ¿qué dice Cuba? ¿No? 50 años estuvieron contando, y me parece muy bien contar, los horrores del nazismo. Se tardó muchísimo en contar los horrores del estalinismo. Todavía se considera reaccionario en algunas usinas progres o de izquierda de América Latina condenar el estalinismo. Entonces hay una complicidad ideológica. Si los muertos los provocan nuestros gobiernos, y bueno, miremos para otro lado. Son menos muertos. Son menos muertos. Digo, esto es muy grave, más allá del petróleo. En realidad, yo creo que Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina conforman una especie de bloque ideológico. Ahora, Brasil, por ejemplo, creo que está más defendiendo a Venezuela por negocio que por otra cosa. Uruguay, realmente no sé ni cuál es la posición, pero creo que también lo defiende. Yo creo que hay como distintas... Sí, pero los intelectuales de América Latina están callados ante barbaridades pero por ejemplo, ocurriendo. cuando te detuvieron a vos, Jorge, ¿no? En el aeropuerto, que es una cosa netamente totalitaria, ¿no? No te daban ninguna aclaración, Ninguna, no, los tipos no te aclaran nada, o sea, te dicen acompáñenos, den el pasaporte, se lo llevan y chau. Venga acá abajo con nosotros, y ahí se identificaron y yo me di cuenta que era el SEBIN porque había un escudo del SEBIN, si no, tampoco me dijeron que era el SEBIN. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué te lo pregunto? Porque es una sensación aterradora. Cuando fuimos a cubrir el viaje de Juan Pablo II de Wojtyla, Polonia estaba detrás de la cortina. Claro. Y entonces al pie del avión, era un Ilyushin, ¿no? Un avión ruso, que nos iba a llevar de vuelta a Roma. Había unos controles, por eso me acordé, que te miraban la credencial que vos llevabas colgada al cuello y miraban una lista que tenían en la mano. Y se ve que, por desgracia, yo era parecida a alguien. Y me tuvieron como 20 minutos al pie del avión. Sin decirte nada. Nada. Claro, ese ni es una el tema. palabra. Bueno, yo te digo, yo en un momento... 40 años después. Yo ya esto lo conté, pero yo en un momento pensé que nos quedábamos adentro. O sea, realmente lo pensé, no es que, o sea, no todo el tiempo, no lo había pensado. Al comienzo yo digo, bueno, salimos. Pero a la hora y pico que estábamos ahí, yo digo, bueno, nos quedamos acá. ¿No había nadie de la embajada nuestra? ¿Perdón? El embajador lo habíamos llamado por teléfono cuando nos estaban deteniendo. Sí. Y dijo, por favor, mándenme un mensaje de texto. Y cortó. No. Sí, claro, una vergüenza. El embajador, un papelón horrible.
Qué horrible. vergüenza. No, a nosotros nos terminan sacando, ¿sabes por qué? Porque nosotros habíamos llegado a hablar con la gente nuestra acá, cuando nos estaban deteniendo, le habíamos mandado un mensaje a nuestra producción acá, trascendió en los medios, en media hora era la noticia más leída de The Independent en Londres, y lo entró a levantar la prensa norteamericana. Y ahí es cuando los tipos dijeron, bueno, no los podemos dejar acá adentro, porque ya era un escándalo mundial. Entonces, bueno, tuvieron que sacarnos. Pero hubo un momento que realmente pensábamos, que incluso, bueno, Nico lo cuenta, en un momento ellos decían, bueno, Nico se queda y los demás se van. Yo digo, no, acá nos vamos todos, no se va nadie, digamos nada. Y ahí salió Nico también, y bueno, salimos. El embajador... Perdón, también para ser justo, había legisladores argentinos que habían ido como observadores a la elección, Patricia Bullrich, bueno, eran 4 o 5, y ellos también hicieron todas las gestiones posibles. Lo que pasa es que había un momento donde, si el gobierno argentino no daba pelota, viste, no era mucho lo que se podía hacer. Una pregunta ingenua. El embajador que les pedía un mensaje de texto para asegurarse de que estaban detenidos, sí. ¿es un tipo de carrera o es un tipo de...? No, es el embajador político que pusieron ahora. Sí. No, una vergüenza, realmente una vergüenza. Realmente, qué tristeza. Bueno, hasta mañana.